variables económicas y sociales de Chile durante los últimos 30 años, por medio de herramientas de visualización de datos que encanten a la audiencia en general. Para continuar, presentaremos al expositor de esta jornada, me refiero al doctor Fernando Díaz. El profesor Díaz es académico del Departamento de Ingeniería Comercial de la UDCM. Sus áreas de investigación incluyen gobierno corporativo, eficiencia de mercado, organización industrial empírica y ciencia de datos. Es especialista en econometría aplicada, métodos cuantitativos para negocios y machine learning. Anunciamos a la audiencia que todas las preguntas referentes a esta conferencia las pueden realizar a través de la ventana Preguntas y Respuestas activada en la plataforma Zoom. Algunas de estas preguntas serán seleccionadas y contestadas en vivo al final por el expositor. Profesor Fernando, sin nada más que decir, adelante por favor. Muchas gracias, Victoria. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por interesarse en este seminario. Se ve la presentación, ¿verdad? Está compartida en pantalla. Sí. Ok, básicamente lo que quiero mostrarles es un poco mi percepción de lo que han sido los últimos tiempos en nuestro país, ¿verdad? Porque resulta particularmente interesante que exista una dicotomía entre la realidad, entre lo que efectivamente ocurre y la percepción que muchas veces tenemos de lo que está pasando en nuestro país. Por eso, esta frase icónica, no son 30 pesos, son 30 años. Entonces, vamos viendo de a poco a qué me refiero con esta diferencia que existe, ¿verdad? Entre lo que son los datos objetivos y la percepción que tenemos. En el último tiempo, como les decía, ha existido fuerte cuestionamiento, ¿verdad?, respecto al desempeño. La frase no son 30 pesos, son 30 años, que surgió con el tema del incremento del boleto del metro, ah, eh, se ha repetido muchísimo. Cabe preguntarse entonces, bueno, efectivamente, ¿qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha pasado en nuestro país? ¿Verdad? ¿Qué es lo que ha pasado en nuestro país? ¿Y qué tal ha sido el desempeño de muchos gobiernos que hemos tenido desde el retorno a la democracia en adelante? Ahora, más allá de la percepción, ¿verdad? Siempre es importante clarificar que la percepción no es la realidad. Una definición de diccionario de percepción es que es la manera de percibir, entender o interpretar algo, es una impresión mental, ¿verdad? Otra definición de diccionario. La realidad, por el contrario, es el mundo del estado de las cosas como existen realmente. Una existencia que es absoluta, autosuficiente u objetiva y no está sujeta a convenciones o decisiones humanas. Hay que encontrar alguna forma, ¿no?, de separar percepción de realidad. Partamos con una definición de que de alguna forma nos permita seguir caminando. Recuerdo de Jim Taylor, la percepción de realidad tiene significados muy diferentes. La primera, la percepción, ocurre completamente en la mente, en donde la gimnasia mental puede convertir cualquier creencia en realidad. Y por ende está lleno de sesgos cognitivos, ¿verdad? Está teñida de la experiencia propia, está teñida de la experiencia vital de quien observa la realidad. La realidad, por el otro lado, existe completamente fuera de la mente y no puede manipularse fácilmente, al menos en teoría. Ah, sin embargo, desde el punto de vista de un científico, en mi caso en particular de un econometrista, que también me dedico a ciencia de datos, entre percepción y realidad existe un límite que es insolayable. ¿Qué son los datos? ¿Verdad? Lo que quiero hacer en este webinar brevemente es que quiero explorar, ¿verdad?, a través de un enfoque de visualización de datos, cuál ha sido efectivamente la evolución de nuestro país en distintos ámbitos en los últimos años. Lo que quisiera al final del día transmitir y que me creyeran es que al final del día el dato mata a relato. ¿Sí? Entonces, ¿qué entendemos por visualización de datos? La visualización de datos como disciplina eh, está muy de moda, ¿no? Eh, muchos de los cursos, ¿verdad?, que hoy día hay respecto de ciencia de datos, ¿verdad?, parten
con visualización de datos, parten con visualización de datos porque es muy atractivo, ¿verdad? Empezar a enseñar esta herramienta a través de la visualización de datos, porque en general resultan gráficos que son extremadamente eficientes en transmitir la información que uno quiere mostrarle a la otra persona, ayudan muchísimo para convencer a una audiencia. Eh, ¿Y qué entendemos entonces por visualización de datos? Es el proceso de representar información y datos de manera visual a través de gráficos, mapas y otras formas visuales. O sea, el objetivo principal de la visualización de datos es comunicar de manera efectiva patrones, tendencias, relaciones, ¿verdad? Que puede ser difícil de comprender si es que uno presenta los datos en forma numérica o simplemente textual. Vamos a ir recorriendo algunos ámbitos del desempeño de nuestro país. Y les voy mostrando algunos gráficos, y les voy mostrando algunos errores también de algunos gráficos, para tratar de entender cómo nos resulta bien, ¿verdad? Mostrar datos, qué cosas tenemos que evitar, ¿verdad? En qué cosas tenemos que insistir, ¿verdad? Cuando uno planea tratar de convencer a una audiencia a través de datos. Entonces, partamos por el crecimiento económico, ¿verdad? Acá lo que hago es mostrarle básicamente el GDP per cápita, ¿verdad? Gross Domestic Product, en los últimos 30 años, ¿verdad? Entre 1990 y el 2020. Para ello lo que hago es mostrar a Chile versus benchmarks que me parecieron atractivos. ¿Sí? El primer benchmark es Latin American and the Caribbean, o sea, Latinoamérica y el Caribe, que están en una línea negra. En la línea naranja están los países de la OECD, el mundo está en azul y Chile está en rojo. Entonces, qué es lo que miramos nosotros? ¿Qué es lo que vemos de este gráfico? Bueno, de este gráfico vemos que en general las naciones, ¿verdad? Pertenecientes a estas diferentes agrupación de países han venido creciendo, ¿verdad? Desde 1990 hasta el 2020. Sin embargo, esto no nos da una idea clara respecto del desempeño de unos respecto de otros. Si mostramos, ¿verdad?, la evolución del PGB para Chile en los últimos 30 años, comparando las compañías más relevantes, pero no hay una idea clara, no nos entrega una idea clara del desempeño relativo, ¿verdad?, del país respecto de estos benchmarks. Queremos ver cómo nos ha ido, queremos compararnos con el resto, del mundo, básicamente. Entonces, para ello vamos a ocupar una cosa que se denomina un gráfico dependiente, que se centra en comparar los cambios entre dos puntos en el tiempo. Tiene el problema claramente que al concentrarse en dos puntos en el tiempo, uno pierde un poco la historia de lo que pasa entre medio, ¿no? Entre esos dos puntos. Sin embargo, para mostrar efectivamente cómo cambian las cosas es tremendamente útil. Entonces, consta de dos ejes verticales, uno a la izquierda que representa un punto temporal inicial y otro a la derecha que representa un punto temporal final. En el gráfico se grafican líneas que conectan los puntos de datos de cada grupo o categoría entre estos dos ejes, de ahí el nombre de gráfico dependiente o slope chart. Y van a ver ustedes que cuando uno muestra esto, y queda tan claro, ¿verdad?, el desempeño relativo de nuestra economía respecto de estos benchmarks, respecto a los cuales estamos interesados en comparando. Y ahí está. Fíjense lo que ahí está el cambio en el Gross Domestic Product entre el año 1900 y 2020. Entonces, para hacerlo clarito, ¿qué fue lo que hice? Lo que hice fue, ok, dije en 1990 es igual a 1, es decir, normalicé, ¿verdad?, el GDP per cápita para cada uno de estos países en 1990 de forma tal de hacerlo igual a 1. Y lo que mido después, ¿verdad?, es el cambio, es el cambio. Y aquí es bien impresionante, ¿verdad? Entre 1990 y el año 2020, el cambio en el Gross Domestic Product de Chile es 2,37 veces, es decir, el PGB el año 2020 es 2,37 veces el PGB que existía en 1990. Cuando uno compara esto, por ejemplo, con el resto del mundo es 1,68 veces. Los países de la OECD, 1,45 veces. Los países correspondientes a América Latina y el Caribe, 1,4 veces. ¿Se dan cuenta? Aquí uno ve
muy bien, ¿verdad? El extraordinario desempeño que ha tenido la economía chilena en los últimos 30 años, entre 1990 y 2020. Ahora, se podría decir, con algún grado de justificación, a veces sí, a veces tiene mayor grado de justificación que otros, ¿verdad? Argumentos respecto a que este crecimiento solamente favorece a algunos, ¿verdad? De que las otras variables que no son variables económicas no muestran desempeños similares, que no se mueven en forma similar a esto. Bueno, investiguemos efectivamente si eso es verdad o no. Vamos a la realidad, vamos al dato, ¿verdad? Vamos al dato por sobre la percepción. Y fíjense que lo que aquí les estoy mostrando, ¿verdad? Es la tasa de mortalidad infantil entre 1990 y el año 2020. Ya en el año 1990 teníamos una muy buena tasa de mortalidad infantil, ¿verdad? Esto es Child Mortality, definido como niños nacidos vivos y que mueren antes de los 5 años, ¿verdad? Esa es la definición, esta es la fuente, es Our Working Data. Y si ustedes ven, ya en el año 1900 estamos bastante bien comparado con los benchmarks que estamos utilizando. Acá tuve que ocupar Europe and Northern America, o sea, América del Norte y Europa, porque en particular para estos datos no estaban agrupados por los países de la OECD. Pero aún así vemos que tenemos un tremendo desempeño. Es decir, partimos, ¿verdad?, a, muy cerca de los países europeos y los países de América del Norte, y hemos ido disminuyendo la tasa de mortalidad infantil junto con ellos. Quizá aquí el cambio no es tan espectacular, no es tan espectacular porque partimos, ¿verdad? De, una, de un nivel que es bueno, ¿verdad? Pero lo hemos ido mejorando y lo hemos ido mejorando en estos últimos 30 años. ¿Qué más nos puede interesar? La esperanza de vida, ¿sí? Esto es la esperanza de vida al nacer, ¿verdad? Entre 1990 y 2020, ahora nuevamente tenemos Chile, tenemos Europa, tenemos América Latina y el Caribe, tenemos América del Norte y el mundo. Nuevamente me vi obligado a tratar de encontrar grupos lo más parecido entre un concepto y otro, pero no siempre todos están. Nuevamente la fuente es Our Working Data. Vemos que Chile parte del año 1990 ya parte de un buen nivel, ¿verdad? Cercano a Europa en temas de expectativa de vida, un poquito por debajo de los países de América del Norte. Y en estos 30 años hemos mejorado muchísimo, desde una expectativa de vida un poquito superior a los 75 años. Hoy día es más que 80 años. Hemos superado inclusive a los países de América del Norte. Esta expectativa, este es life expectancy, ¿verdad? Es para la población como un todo, ¿verdad? Por ende, claramente lo que ha estado pasando, podríamos decir que sí afecta a una gran proporción de la población, ¿verdad? Uno puede decir, bueno, estos índices, ¿verdad?, de expectativa de vida, este índice de mortalidad infantil, son índices sociales que son importantes, ¿verdad? Y reflejan una condición de los sistemas, ¿verdad?, de las instituciones del país, ¿verdad?, que funcionan en pos del beneficio de las personas. Desigualdad. Esto es súper interesante porque se dice que Chile es un país tremendamente desigual, lo cual no deja de ser cierto. Pero también se dijo por ahí que la desigualdad de Chile, que Chile había empeorado en el último tiempo en términos de desigualdad, lo que, si ustedes se recuerdan, generó una airada respuesta del expresidente Lago, eh, que decía que efectivamente Chile que sí había mejorado, ¿sí? Chile sí había mejorado en términos de la distribución de la riqueza. Entonces, veamos si eso es cierto. Al final del día, de nuevo, dato mata relato. Veamos si esto es cierto. Lo que típicamente se ocupa para medir desigualdad es el índice de Gini, ¿verdad? Es una medida bastante estándar, ¿verdad? Que cuantifica la desigualdad en la distribución de ingresos o riqueza dentro de una población. Se representa como un valor que va entre 0 y 1, donde 0 representa la igualdad perfecta, es decir, todos tienen los mismos ingresos o riquezas, y 1 representa la desigualdad máxima. Una sola persona tiene todos los ingresos o riqueza y los demás no tienen nada. Mientras mayor es el índice de Gini, mayor es la desigualdad, ¿verdad?, en el país o en la población. ¿Cómo ha sido, cómo ha sido
la evolución del índice de Gini en el tiempo. Miren lo que les muestro acá. Aquí lo que les estoy mostrando, ¿verdad? También viene de Our Welding Data. Aquí lo que les estoy mostrando es, aquí lo que les estoy mostrando es el índice de Gini antes de impuestos. Por ende, antes de impuestos, esto no tiene considerado, ¿verdad?, las políticas redistributivas que pueden establecer los diferentes estados, ¿verdad? Y si ustedes ven Chile, que está ahí nuevamente en rojo, como siempre, eh, el índice de Gini ha parecido como que ha subido un poquito, ¿verdad? Después ha tendido a bajar, pero si uno mira este índice de Gini, diría, mira, si pasó algo en Chile, es que el índice de Gini efectivamente subió y nos estaríamos convirtiendo en un país más desigual. Algo similar pasa con México, ¿verdad? En Perú baja un poco el índice de Gini, después vuelve a subir, después vuelve a bajar. Ecuador parece ser la excepción en esta tendencia de los países latinoamericanos, con lo que tengo información, que tuve información para poder hacer estos gráficos y compararlo, que ha venido a la baja. Ahora, como todos sabemos, uno de los roles fundamentales que tiene el Estado es la redistribución de la riqueza. A través de los impuestos, lo que es el impuesto estatal de los estados, justamente, lo que hacen los estados a través de los impuestos es justamente redistribuir la riqueza. Eh, ¿Cómo lo han hecho? ¿Verdad? ¿Cómo lo han hecho en el último tiempo? Los datos son los que hay, por eso no puedo irme hasta 1990, pero son los que hay. Desde el 2003 al 2019 son 16 años. Am, Veamos qué ha pasado con este índice cuando uno toma en cuenta los efectos distributivos, ¿verdad? Que tiene el Estado. Este es el índice de Gini después de impuestos. Esto toma en cuenta los efectos distributivos y aquí, si ustedes ven comparado con el gráfico anterior, las cosas tienden a mejorar. El índice de Gini cambia mucho y el índice de Gini parece venir cayendo. Ahora, de nuevo, como el gráfico parte de diferentes niveles, es difícil, ¿verdad?, comparar un país respecto del otro. Quizás no es el mejor gráfico para transmitir la idea que quisiéramos transmitir, ¿verdad? La idea que queremos transmitir es que Chile en términos en términos de la desigualdad, después de impuestos, fruto de la intervención que tiene el Estado en la distribución de la riqueza, de ese esfuerzo distributivo, lo está haciendo, lo ha hecho bastante, lo ha hecho bien, o quizás no lo ha hecho bien, quizás neutral. Veamos qué es lo que nos dicen los datos, un mejor gráfico. A ver si logramos convencernos y logro yo convencerlo, quizás no lo hemos hecho mal. Fíjense que acá este gráfico lo quise poner porque me salió mientras yo jugaba con datos para hacer la presentación, me salió este gráfico, y claramente este gráfico tiene un problema, y el problema que tiene es que ustedes miran este gráfico y uno lo mira y dice, oye, pero estos cuestiones están todos iguales, o sea, no ha cambiado mucho. En azul está el año 2013, gris está el año 2017, y tenemos los países abajo en el eje. Y uno mira esto y dice, ok, sí, en realidad, mira, pareciera ser de que no ha cambiado mucho, pero el problema es que estoy partiendo desde cero, ¿verdad? Y el que tiene el valor más bajo está por sobre 0,5. Por lo tanto, es una mala forma de ver los cambios, porque la escala no favorece, no ayuda a ver los cambios, y queremos ver los cambios. Fíjese que ahí está el Gini before tax, ese es el índice de Gini antes de los impuestos, con la escala partiendo de 0,55. Ya esto nos da una mucho mejor idea de lo que está pasando. Si ustedes miran Chile, efectivamente Chile, el índice de Gini subió entre el 2003 y el 2017. Es decir, antes de impuestos, Chile se ha convertido en un país más desigual, ¿verdad? Antes de impuestos. Colombia ha mejorado, ¿verdad? Ecuador mejora sustancialmente, Perú mejora, Brasil mejora un poco, y Chile pareciera ser el que no va a la par en esta mejora comparado con los vecinos que tenemos. Este es el Gini después de impuestos. Este es el Gini después de impuestos, y las cosas cambian bien para Chile. Fíjense que Chile pasa a ser un país que ha aumentado su índice de Gini, su desigualdad, a un país que lo ha disminuido, ¿verdad? Brasil nuevamente disminuye, Colombia disminuye, y Ecuador, fíjense que pareciera ser, si uno mira este gráfico, Ecuador pareciera ser de que está peor. ¿Cuál es el problema? El problema de nuevo de la escala, ¿verdad? Que trato de uno cuando hace el gráfico, trata de poner las cosas a la misma escala. Por ende, al final del día, si bien es cierto, este gráfico me está mostrando que después de impuestos
la desigualdad en estos países ha caído. Quizás no es la mejor forma que tenemos para compararlo, ¿verdad? Entre ellos. Nuevamente, aquí hago uso de un slope chart, ¿verdad? Y lo primero que muestro es el Gini antes de impuestos entre el 2003 y el 2017. Nuevamente normalizo el índice a 1 el año 2003, ¿verdad? Para poder medir el cambio. El año 2003 tengo los países Brasil, Perú, Colombia, Ecuador y Chile. Y veo qué es lo que pasó el año 2007 y efectivamente el índice de Gini pasó de 1 a 1.03 normalizado para el caso de Chile. Para el caso de Brasil bajó a 0.97, Perú, Colombia a 0.94 y Ecuador a 0.86. ¿Sí? Ese es cómo ha mejorado esta economía, ¿verdad? En términos de desigualdad antes de impuestos. Es impresionante, y me encantó verlo cuando lo hice, el cambio que se produce cuando uno considera el índice Gini después de impuestos, cuando considera los efectos distributivos de los cuales el Estado es responsable. Miren eso, miren eso. Miren cómo para todos los países mejor el índice de Gini. Tan mal estos países latinoamericanos no lo han hecho en términos de disminuir la desigualdad. Y Chile pasa de 1 a 0.86. Colombia Brasil a 0.93. Ecuador mejora un poquito, es el que menos mejora, ¿verdad?, respecto a la situación antes de impuestos, pasando de 0.86 a 0.83. El resto de los países mejora bastante. Este tipo de gráfico, ¿se acuerdan que yo les decía? Tiene el problema de que uno pierde un poco lo que pasa entre medio, ¿verdad? Entre el 2003 y el 2017, pero para ver el cambio en un periodo determinado que nos importa, eh, es muy clarito, ¿verdad? ¿De qué más quiero hablar? COVID-19. COVID-19 que nos mantuvo 2 años fuera del universo, casi más de 2 años, casi 3 años fuera del universo. Eh, Llevó muchos cuestionamientos respecto del manejo de la pandemia en Chile. Si ustedes se recuerdan, al principio hubo hasta cuestiones constitucionales, se cuestionaba eh, el manejo, se cuestionaba la vacuna. Bueno, veamos cómo se manejó la pandemia en Chile. ¿Sí? Esto es particularmente relevante dado que el impacto que tiene que ha tenido el COVID-19 en varias dimensiones de la población y que sigue teniendo tremendo impacto en la población, todo lo relacionado con el COVID. Déjenme mostrarles primero esto. Esto es de un paper que acabamos de publicar con colegas de la Universidad Diego Portales y de la Universidad Finisterra. Es un paper que apareció en Public Health, eh, que el título es El bienestar de la población y el programa de vacunación en Chile por el 19, evidencia de Google Trends. Lo que hicimos nosotros fue medir enfermedades, cómo afectaba el COVID-19 y los eventos relacionados con el COVID-19, cómo afectaba la salud mental de las personas. ¿Sí? Todos lo vivimos. A mí me encantó hacer este paper porque mientras hacíamos el paper, efectivamente estábamos todos encerrados, mientras recogíamos los datos, hacíamos el análisis. Y uno estaba realmente hasta aquí, ¿verdad? Con las medidas que establecían no solo nuestro Estado, sino que muchos estados para mantener la pandemia a raya. Entonces, fíjense lo que les estoy mostrando acá, ¿verdad? Fijémonos en el panel izquierdo, esto da lo mismo, panel izquierdo, panel derecho, son básicamente los mismos resultados. Pero lo que les estoy mostrando acá gráficamente, que resulta tremendamente efectivo de transmitir, son los cambios, ¿verdad?, en los niveles de angustia, ansiedad, depresión y estrés de las personas relacionados con ciertos eventos particulares de la pandemia. Esto que dice ahí, panel A-1 más 1 window, es la ventana de 3 días alrededor del evento, cuando se ocurrió el evento. O sea, el primer evento es el anuncio de que se iba a cerrar, de que iba a haber cuarentena, ¿verdad?, en cada uno de las municipalidades de Santiago. Y si ustedes ven, lo que pasó ahí fue que la ansiedad, la angustia y la ansiedad se dispararon, ¿verdad? Se dispararon a niveles muy altos. Curiosamente, el estrés no disminuyó tanto,
la ansiedad parecía no disminuir tanto, pero bueno, puede ser por efecto, yo no soy psicólogo, si algún psicólogo de la audiencia puede por ahí tratar de entender mejor por qué no afectan tanto esas medidas, ¿sí? Miren el segundo evento, el arribo de las primeras 10.000 dosis de vacuna Pfizer a Chile. Y todos estos indicadores de angustia, ansiedad, depresión y estrés, todos caen, todos caen. Estas rayitas que ven ustedes, 10%, 5%, 1%, se refiere a la significancia estadística, a ver si efectivamente esto sobrevive, ¿verdad?, a la exigencia de un test estadístico, y al menos uno siempre exige que esté más acá el 10%. Ese no sobrevive, ese no, ese tampoco, pero estos tres sí. Eh, Fíjense cuando parte el anuncio de vacunación oficial en Chile. Cae fuertemente la ansiedad, cae fuertemente la depresión. Cuando parte la segunda dosis de vacunación en Chile, todos estos síntomas, ¿verdad? De angustia, ansiedad, depresión y estrés caen. Cuando empieza la vacunación a los niños menores perdón, entre 2 y 15 años, nuevamente reacciones negativas, prefiero reactivas de malos sentimientos, son al final del día reacciones positivas. Esto nos muestra, si ustedes se dan cuenta, esta forma de verlo, esta forma de mostrarlo, ¿verdad? Negativo es a la izquierda, positivo a la derecha, nos permite llegar y mirar y decir, oye, efectivamente, todos los eventos que estaban relacionados con la pandemia, de una u otra forma, nos afectaban nuestra salud mental, afectaban nuestro estado de ánimo. Este gráfico es lo que se denomina un heatmap. Un heatmap lo que hace es que te muestra eh, la fuerza de una determinada variable en algún aspecto temporal o de correlación con otras variables. Y lo que estamos mirando acá, fíjense, esto es el porcentaje de vacunación por cada 100 habitantes. ¿Sí? Entonces, mientras más oscurito es el cuadro, quiere decir de que el acumulado, ¿verdad?, de vacunación por cada 100 habitantes iba aumentando. Y miren la velocidad de la vacunación de Chile comparado con nuestros vecinos. Es decir, nosotros ya a los primeros meses del año 2022 estábamos en los niveles que muchos países llegaron a mediados del año 2022. Nuestra acumulación a diciembre del 2022 de vacunas fue tremendo. Eh, Chile es considerado hoy día un ejemplo a nivel mundial de un sistema de salud que funcionó unido entre el sector público y el sector privado que se unieron, dado todo una tecnología que ya existía, ¿verdad? Chile siempre ha sido líder en vacunación de diferentes tipos de enfermedades, acá tiene un sistema de salud primario que es tremendamente eficiente, que fue establecido hace años, y haciendo uso de eso, eh, el programa de vacunación en Chile fue todo un éxito, fue todo un éxito. ¿Por qué es tan importante, por qué es tan importante la vacunación? Porque la vacunación generó una tranquilidad tremenda en la población. Y déjenme mostrarles, para terminar, ¿verdad? Quiero mostrarles este gráfico, que lo que muestra, ¿verdad?, es este índice que construimos en este paper de salud mental de la población, ¿verdad? A medida que aumentaba, ¿verdad?, el porcentaje de vacunación vacunada. Y vemos claramente, ¿verdad?, el gráfico a la izquierda, el gráfico a la derecha es un poco más técnico porque divide por segmentos económicos, no es tan importante, pero el gráfico a la izquierda es tremendamente importante y muestra cómo, ¿verdad?, eh, la salud mental de la población, que es esta salud mental, es un índice que incorpora ansiedad, angustia, estrés, depresión, que la calculamos a través de haciendo web scraping, ¿verdad? Buscamos a través de Google Trends y otras herramientas cómo la gente se manifestaba respecto a sus estados de ánimo durante la pandemia. eh, y esto lo hicimos a través de el porcentaje de vacunación. Y vimos claramente a medida que aumentaba el porcentaje de vacunación de la población, la salud mental, ¿verdad?, de la población iba mejorando, ¿verdad? Iba mejorando en términos de que este índice es un índice de mental disorders, de desórdenes, iba cayendo, ¿sí? Iba cayendo. Por ende, fue tan importante el proceso de vacunación en Chile. A final del día, si uno se pregunta, ok, fue exitosa la vacunación en Chile,
fue tremendamente exitosa, ¿verdad? Y el programa de vacunación fue tremendamente bueno. Eh, y esto lo reflejan los datos, no es una opinión mía. Eh, y eso es lo que quería contarles, quería mostrarles cómo uno puede tratar de intentar convencer a una audiencia a través de datos, cómo los datos separan la realidad de la ficción. Espero que les haya gustado eh, y es abierto a todas sus preguntas. Victoria, Sí, profesor, vamos a pedirle a la audiencia que nos envíe sus preguntas a través del chat o si no pueden hacerlas directamente hacia usted activando su micrófono. Acá hay una pregunta. Mm, mm, mm. La voy a leer. Dice, hola, me gustaría saber cómo se puede o se podría establecer una relación entre mejorar el índice de Gini y que eso se traduzca efectivamente en que la calidad de vida sea mejor. Lo pregunto en particular por países como Argentina y Venezuela, en que el Estado tiene políticas fiscales con altos impuestos y preocupación por la distribución de la riqueza. Pero sin embargo, en opinión de muchos expertos, la calidad de vida baja en vez de mejorar, aumentando la pobreza de manera sistemática. Espero se haya entendido el punto. Muchas gracias. claro, a ver, yo no soy experto en macro, pero entiendo, creo entender la idea. Ahora, lo que pasa es que más allá de la política de impuestos y los intentos redistributivos, ¿verdad? El índice de Gini mide efectivamente la distribución del ingreso. Ahora, si ustedes se dieron cuenta, en el gráfico que mostré, no aparecía Argentina. Y la razón por la cual no aparecía Argentina es porque no están los datos, ¿verdad? En Our Working Data no están los datos para poder graficar Argentina. Ah, Sin embargo, más allá de los esfuerzos, de los supuestos esfuerzos redistributivos que han hecho países como Argentina, hoy día Argentina es un país que tiene, si no me equivoco, cerca del 40% de la población en situación de pobreza y más del 60% de los niños menores de 12 años en situación de pobreza. No es que exista una desconexión entre el índice de Gini y la mejora de la calidad de vida. El índice de Gini, de alguna forma, sí te mide eh, la calidad de vida de las personas, es un proxy para la calidad de vida de la población como un todo. No es que el índice de Gini esté desconectado de eso, es que las políticas que han hecho no han logrado mejoras, ¿verdad? En la población que se traduzcan en un índice de Gini más bajo. No sé si esa era la pregunta, si respondo a tu inquietud. No es un problema del indicador, ¿ah? Es un problema, es un problema de lo que está, de lo que hay detrás, ¿verdad? Es como que uno hiciera dieta, ¿no? Uno hace dieta, pero entre medio de la dieta te comís 4 chocolates, 5 panes, 2 hamburguesas, y decir la dieta no funciona para nada porque no bajo de peso. Eso no es culpa de la pesa, es culpa de que lo que estás haciendo no se relaciona bien con tu peso. Profesor, tenemos otra pregunta de Gloria Fuente Alba. Ella dice, hola profesor, ¿bajo qué criterios seleccionó los países con los cuales comparó a Chile en el índice de Gini? Muchas gracias, buena demostración de cómo los datos deben de conversar con el discurso. Como le explicaba, yo preparé esto a través de Our Working Data. Es un sitio web en el que existen todas estas bases de datos. Es realmente muy bueno, lo invito a verlo. Y fue básicamente el criterio de selección fue disponibilidad. Por eso es que a veces comparaba, ponía OSD, a veces ponía Northern America, después ponía los países latinoamericanos, porque cuando no estaban agrupados, ¿verdad? De acuerdo a algún criterio, ocupaban los países más cercanos, nuestros vecinos, en el que hubiese datos. Eh, no, me hubiera encantado poner otros países, pero no estaban los datos. Básicamente el criterio de disponibilidad.
Ay, Gloria dice que gracias. Veamos si existen más preguntas. Ah, acá tenemos en el chat. Profesor, los datos muestran diferencias importantes entre lo percibido por la mayoría de la población con respecto a Gini. Para el análisis se utilizó la medida estándar generalizada, tal como lo ve la OSD. Sí, sí, eso son efectivamente en la forma en que lo mide la OECD. Sí. Rafael García pregunta, quisiera saber la opinión sobre el índice de igualdad del 2019 hacia ahora, aunque no lo veamos en la gráfica, puesto que el tema impuestos ha sido importante en cada gobierno. Hemos pasado de tendencia de izquierda a derecha varias veces. Gracias. Ya, no entiendo mucho no entiendo mucho la pregunta. A ver si refiere al índice, veamos el índice de Gini y me decían desde el año 2019 en adelante. No Sí, tengo, no, en esta presentación que preparé, no tengo los datos posteriores. Entonces, el índice de Gini, tengo la impresión, creo recordar, de que no ha variado mucho desde el año 2019 en adelante. Debemos estar en niveles de 0,47, creo, si lo recuerdo bien. Eh, pero quizá para tratar de responder la pregunta, a ver, mm, mejorar el tema de la distribución de la riqueza no pasa solamente por temas tributarios, ¿verdad? Los esfuerzos redistributivos van más allá del solamente, ¿no? Que es importante el componente de los impuestos. Am, Ahora, si hoy día es necesario una reforma tributaria como para mejorar, ¿verdad? Lo que es el país en términos de la distribución del ingreso, eso es un tema más bien opinable, ¿verdad? Yo creo que al final del día los datos y la teoría de la gente que hace este tipo de cosas eh, va a ser importante verlo en el tiempo, ¿verdad? Con la ventaja que da mirar las cosas de una perspectiva histórica cuando uno ya tiene los datos. Ahora, yo tengo sentimientos encontrados respecto a esto, porque uno ha visto que hemos tenido crecimiento, ¿verdad? Y cuando uno mira el crecimiento que hemos tenido, el índice de Gini entre el 2003 y el 2017 no mejora, con lo cual alguien podría decir, bueno, este es el índice de Gini before taxes, o sea, antes del efecto distributivo. Sin efecto distributivo no hay mejora, por lo tanto, alguien podría decirte, bueno, entonces toda esta historia de que el crecimiento mejora, sí, bueno, los datos pareciera que no dicen eso, ¿verdad? Con esfuerzo redistributivo, after taxes, sí parecía estar mejorando. Sin embargo, yo tengo sentimientos encontrados porque en las situaciones que nos encontramos hoy día, saliendo de una pandemia con un país que le cuesta retomar el crecimiento, eh, una estrategia de impuestos agresiva, en que se suban los impuestos, me parece que puede ser contraproducente. Aquí tengo sentimientos encontrados y no tengo una respuesta definitiva para esa pregunta. profesor María Olga eh, Egaña pregunta, ¿podría ser que efectivamente el aumento de capital en Chile es tan superior netamente porque el nivel de partida es más bajo y sería error compararlo con la OECD, que son países más desarrollados con niveles más altos? Perdón, no te entendí la primera parte, Victoria. ¿Podría ser que efectivamente el aumento de capital de Chile es tan superior netamente porque el nivel de partida es más bajo y sería error compararlo con la OECD, que son países más desarrollados con niveles más altos? O sea, eh, claramente cuando me imagino que se refiere a capital extranjero, ¿no? Inversión extranjera, me imagino que debe ir por ahí, o formación de capital, no sé exactamente a qué se refiere. Pero claramente, cuando uno parte de un nivel más bajo, ¿verdad? Uno al principio, esa acumulación, ¿verdad? Ese incremento es más rápido. Eh,
está esta famosa curva de Solow, ¿verdad? Bien antigua, que justamente mostraba eso. Eh, Ahora, claro, después de la pandemia hemos visto que mejoramos mucho el crecimiento en algunos periodos, hubo más inversión, pues claro, y ahí efectivamente pasaba que el benchmark fue muy bajo, ¿sí? Pero nuestra tendencia de largo plazo parece indicar que vamos en otra dirección. Vamos a leer la siguiente pregunta. Em, Bastián Peso dice, buenas tardes, profesor. ¿Cuál podría ser la relación entre el ahorro nacional y la efectividad del esfuerzo distributivo por parte de los estados? Eh, Relación entre ahorro nacional y la efectividad del esfuerzo distributivo por parte de los estados. no lo sé, no lo sé. El ahorro claramente es fundamental para poder financiar la inversión. Eh, y sin inversión no hay crecimiento. Ahora, en una economía abierta como la chilena, eh, la relación no va uno a uno, ¿verdad? Porque los capitales se mueven entre países. Eh, no sé si existirá si a mayor ahorro interno puede generar un mejor, un mejor resultado del esfuerzo distributivo. No, eso me pasa por encima, no sabría qué decir. Perfecto. José nos pregunta, hola, ¿cómo va Chile en relación al camino al desarrollo? ¿Alguna vez se mencionó que con $20.000 per cápita al año seríamos desarrollados? ¿Qué sucede hoy? Claramente no es solo el dinero una variable para ser un país desarrollado. ¿Qué puede comentar si consideramos el índice de Gini? Ok, me están haciendo preguntas como si fuera experto en macro, lo cual no soy, pero voy a tratar de tapiarme lo mejor que pueda. No, tiene razón. Son muchos factores lo que te llevan a ser un país desarrollado, no solamente ingreso per cápita, más allá de una definición formal económica. Respecto a desigualdad, si bien es cierto, Chile ha mejorado, tal como se ve acá en el gráfico, ¿verdad? Su índice de Gini, ¿verdad? Bajando de 1,086 entre el 2003 y el 2017. Falta mucho, sí, Chile sigue siendo un país desigual, con una brecha importante entre los ingresos del grupo más favorecido respecto al resto de la población. Eh, y eso hay que mejorarlo. Y hay que mejorarlo por lo siguiente, porque no solamente importa el nivel, ¿verdad?, de la riqueza de las personas, sino cómo se sitúan ellos en comparación con, eh, con la sociedad que los rodea. ¿A qué me refiero con esto? A que alguien podría decir, mira, no solamente importa eh, el nivel de la pobreza, ¿verdad? Porque si hay menos pobre, hay menos pobre. Bueno, quizás eso no es tan cierto, porque la desigualdad genera ruido, ¿verdad? Chile ha sido exitoso en disminuir la pobreza. El crecimiento en particular es muy exitoso en disminuir la pobreza, pero no ha sido tan exitoso en términos de disminuir la desigualdad. Y la desigualdad genera ruido. Y la desigualdad lleva a un descontento social, más allá de que haya menos pobres y que alguien dice, mira, los pobres de hoy día son menos pobres que los pobres de antes. Sí, puede ser, pero la desigualdad genera ruido y para convertirnos en una sociedad en que tengamos un proyecto común de país, de qué es lo que queremos, para dónde queremos ir, es fundamental disminuir esta brecha que es mala y que se ha manifestado en el último tiempo y hemos visto cómo se ha manifestado. Perfecto. Para cerrar, Rafael García dice, gracias, profesor. Así es, la sensación es una y los datos son otros. Bueno, profesor Fernando, agradecemos mucho su presentación. Le Muchas recordamos a la gracias. audiencia que esta grabación va a estar después
a través de las redes sociales del programa MBA para que ustedes la puedan volver a revisar y chequear los datos que nos ha entregado el profesor hoy día. Les recordamos que el siguiente webinar continúa el 12 de septiembre a las 18:30 horas con el tema central Gestión Tributaria en la Empresa, a cargo del doctor Sósimo Campos. Los dejamos muy invitados al siguiente webinar y para más información sobre esta charla y las que siguen, pueden visitar las redes del mba.usm.cl. Nuevamente, profesor, muchas gracias, que estén muy bien. Muchas gracias a todos.